Soy Hyun Chun Kim de la iglesia Hangmaung en Chuncheon. Yo fui testigo de Jehová durante mucho tiempo y pasé desperdiciando mucho tiempo en la religión, pero me encontré con Jesús resucitado por medio de la prueba dada por Dios. Quisiera compartirles mi testimonio. Me convertí en testigo de Jehová en la escuela primaria con mi mamá y asistimos a un lugar llamado Salón del Reino. La gente que vi allí parecía buena gente. Tenían un buen carácter, nunca usaban lenguaje vulgar y hacían cosas buenas. Además, eran muy apasionados durante la adoración. En el culto, ellos leían y escuchaban las explicaciones de los libros que habían escrito. A medida que crecí, pasé más tiempo allí y me fui acercando con los amigos que fui conociendo. Teníamos reuniones en grupos una vez por semana. Yo me juntaba con los chicos de la universidad y solía visitar sus casas y estudiar los libros juntos. Todos los libros habían sido escritos en el extranjero por expertos profesionales de la Biblia. Los libros salían una vez cada 2 o 3 meses y había otros libros que estudiábamos también. En ese entonces leía estos libros, pero nunca había leído bien la Biblia. Al crecer en esos ambientes, pensé que esta era la verdad y la religión correcta. Todos los libros tenían bellas ilustraciones y su contenido era muy lógico. Por eso pensé que esta era la religión correcta y que debía pasar el resto de mi vida con estas personas amables. Los testigos de Jehová estudian el Antiguo Testamento a través de los libros y tienen que mantener las restricciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Antiguo Testamento dice que no consumamos sangre, por lo cual no consumíamos alimentos que contengan sangre, ni hacíamos transfusiones de sangre. Además, como en la palabra dice, solo tened temor a Dios, no hice la promesa de lealtad a la bandera de mi país. Y como también dice que Dios es amor y que debemos estar en paz con todos, me negué a usar la pistola cuando estaba sirviendo en el ejército. Además, cuando iba a la escuela, teníamos asamblea una vez por semana. La asamblea comenzaba con el juramento de la lealtad y yo era el único estudiante parado sin hacerlo. La razón por la que me movía de esta manera era porque creía que estaba siguiendo la verdad. Mis amigos y los maestros me miraban de manera extraña, pero yo sentía un sentimiento de orgullo cuando obedecía estas restricciones. Al repetir este comportamiento en la escuela, un día llamaron para citar a mis padres. En nuestro hogar solo mi mamá y yo éramos testigos de Jehová y mi papá era ateo. Mi familia se dedicaba a vender artículos deportivos, pero a menudo debían cerrar temprano la tienda porque teníamos que asistir a las asambleas. Por esa razón, mis padres se peleaban seguido. Solían discutir una vez a la semana por este tema. Mi padre se enojaba muy seguido y nos decía que estábamos muy metidos en la religión y pensábamos que esto era persecución. Como testigo de Jehová, se nos enseña que por la verdad nosotros recibimos persecución y siempre estudiamos versículos bíblicos relacionados con eso. Por eso pensé que era obvio recibir persecución. Cuando estaba por finalizar la primaria, seguía a mi madre para evangelizar en las calles. Me vestía con un traje y llevaba un maletín. Podía aguantar todo, excepto usar este traje que era blanco de arriba abajo. Cuando estaba evangelizando en la feria con este traje, las chicas de mi clase pasaban susurrando, «Oh, ¿qué es eso?». Realmente me sentía muy avergonzado. Sin embargo, como quería entrar al paraíso, evangelicé con más fervor. Pasado el tiempo, llegué al primer año de la secundaria. Un estudiante universitario que me enseñaba solía decir que no cumpliría su mandato obligatorio en el ejército para mantener su fe, y terminó acudiendo a los tribunales y condenado a prisión. Viéndolo a él, pensé que yo también debía ir por ese camino. Siempre pensé que el tener la verdad debía recibir persecución. Y al ver que todos los de mi alrededor también vivían así, no pensé que vivir de esta forma sería difícil, ni tampoco dudé de llevar este camino. Realmente creía en todo como si fuera un niño, y mi fe era tan pura que vivía exactamente como me enseñaban. Pero un día, mi mamá repentinamente me dijo que debíamos mudarnos a Chuncheon. Yo pensé que nos estábamos mudando porque teníamos problemas económicos. Por eso mi madre y mi hermana se mudaron primero, y yo me mudé unos meses más tarde. Pero después de mudarnos, me enteré de una realidad que me impactó. Mi madre se había cambiado de religión. Mi vida de fe había comenzado con mi madre, pero ahora ella estaba yendo a otra iglesia. Sin embargo, pensé que se había convertido porque necesitaba dinero, y pensé que al menos yo tenía que mantener mi fe como testigo de Jehová. Por eso, busqué una sede de testigos de Jehová en Chuncheon. Después de unos meses, la sede de Seúl de Testigos de Jehová, donde yo solía pertenecer, visitó a mi madre, pero ella usó la Biblia para refutarles lo que estaba bien y lo que estaba mal.
Ellos la visitaron un par de veces más, pero luego no volvieron a buscarla. Por esta razón, no tuve otra que asistir a la iglesia con mi madre. Todavía no puedo olvidar mi primer día en la iglesia. Había escuchado las alabanzas por primera vez. No podía entender mucho el sermón, ni tampoco las cosas que decían, pero hablaban acerca de Jesús. En medio de la prédica, el pastor habló sobre Juan 13:2 y dijo que teníamos que cortar los pensamientos que el diablo nos da. Nunca antes había oído algo así, y por dentro pensé, ¿qué está diciendo? Las personas se mueven por lo que uno piensa, pero estas personas realmente creen que el diablo les da pensamientos. No puedo creer que haya personas que crean esta palabra. Esas personas son muy tontas. Al terminar la prédica, llegó el tiempo de la oración, y comencé a escuchar idiomas raros que hablaban a mi alrededor. Había gente que oraba gritando, personas llorando y hasta levantando las manos. Todo fue un gran shock para mí. El culto de los testigos de Jehová suele ser silencioso y serio. Al paso del tiempo, la imagen de la iglesia me fue cada vez más extraña. Nos enseñaban a memorizar 60 versículos en tarjetas de memoria, pero para mí, esto me parecía un lavado de cerebro. Pensé, están tratando de convencer como lo hacen en Corea del Norte. Están tratando de hacer que la gente memorice y recite esos versículos para que estén sumergidos en la religión. Hacen que la gente repita lo que no están seguros hasta que sientan que es la verdad. Sin embargo, esos malentendidos se fueron disipando a medida que comencé a conocer más a la iglesia y a sus miembros. Luego de asistir 3 años a la iglesia, me llené de dudas y confusiones. No estaba seguro de qué lado debía pararme. Pero un día, a la noche, vino un hermano de la iglesia a visitarme. Él era un hermano que lo había conocido desde hace un tiempo, pero este día me habló con seriedad. Habló sobre muchos temas, pero de todo lo que dijo, salió esta palabra. Oye, Hyun-jun, ¿realmente existe el cielo y el infierno? Había escuchado esas palabras durante 3 años, pero lo extraño es que este día lo escuché de manera diferente. Sentía que esas palabras resonaban como eco. Como había escuchado de los testigos de Jehová que no existe el infierno, realmente entré en confusión. Si realmente existe el cielo y el infierno, ¿dónde iré yo? Había oído palabras como estas durante mucho tiempo, pero extrañamente, aquella noche las palabras estaban vivas y actuaban sobre mí. Me atormentaron tanto que aquella noche no pude dormir. Por el temor al infierno, un minuto me pareció una hora o incluso 10 horas. El temor comenzó a atormentarme cada vez más, y luego de pensar durante varias horas, llegué a tomar una decisión. Así es, debo averiguar por mí mismo. No debo perder tiempo en la religión ni ser engañado. Antes creía por lo que me compartían. Ahora averiguaré si lo que ellos dicen es cierto y si hay una prueba. Por haberme pasado de ser testigo de Jehová a la iglesia, estaba harto de la religión. Desde pequeño había dedicado toda mi vida a vivir como testigo de Jehová, pero no había nada que quedara en mí. Estaba teniendo una vida más difícil que los no creyentes. Por eso, esta vez quería asegurarme de que Dios no existía para poder vivir a mi manera. Yendo a la iglesia, leía la Biblia. La Biblia estaba llena de palabras y eventos increíbles. Había milagros que no podemos percibir a simple vista en este mundo, tales como la voz de Dios, sus obras asombrosas, como tampoco podíamos ver a Dios. Era como ver películas chinas, dibujos animados o mitología. Si bien la gente de la iglesia me decía que Dios existe y me mostraban libros relacionados o la Biblia misma, por más que todo lo que decían estaba en la Biblia, no podía creer en ella. Así que fui a una librería grande para encontrar pruebas. Me pregunté, ¿qué hay de las personas que no creen en una religión? ¿Cómo explicaron las personas y los acontecimientos en la Biblia? Primero quería saber si Jesús era una persona real que realmente había existido. Eso fue porque pensé que Jesús era un personaje ficticio que había hecho milagros. Realmente quería encontrar pruebas objetivas. Al entrar a la librería, empecé a leer enciclopedias en inglés y caí en un profundo shock, porque en las enciclopedias estaba registrado que Jesús existía. Lo que más me sorprendió fue que la gente suele tener una fecha de nacimiento y fecha de muerte, pero en la enciclopedia la muerte de Jesús aparecía con un signo de interrogación. En ese momento,
Pensé que me iba a desmayar. No podía creer lo que veía. Comencé a leer ese libro una y otra vez. Pensé que esa enciclopedia tenía relación con los cristianos, pero al mirar la parte trasera del libro, pude ver que no tenía relación alguna y que era una enciclopedia regular de inglés. Comencé a repetir el proceso de abrir y cerrar la enciclopedia una y otra vez. Incluso fui al otro lado de la librería y volví al mismo lugar para releer la enciclopedia. Si bien fue chocante descubrir que Jesús realmente había existido, lo que realmente me choqueó fue que él no haya tenido fecha de muerte. La resurrección de Jesús era un hecho histórico, que incluso los no creyentes también lo reconocían. Comencé a pensar que toda la Biblia podría ser real, y al momento que reconocí que existía el mundo invisible, pude ver que todos mis valores se derrumbaban en un segundo. En otro sector de la librería, también encontré un libro sobre la historia romana. A pesar de que el autor no era cristiano, él había escrito sobre los hechos relacionados de Jesús, y había escrito que había algo que le sorprendía. Se trataba sobre los cambios del apóstol Pablo. El autor había estudiado con gran profundidad sobre los aspectos históricos, pero lo que no entendía era que el apóstol Pablo al principio perseguía a los cristianos y luego se convirtió en una persona que testifica el Evangelio. Me sorprendí aún más cuando pude conectar este hecho con el apóstol Pablo, que aparece en el libro de los Hechos, en donde se encuentra con Jesús resucitado. La vida del apóstol Pablo había dado un giro de 180 grados por medio del encuentro con Jesús resucitado. ¿Cuántas personas de este mundo sabrán esta verdad? Estaba tan emocionado que fui al hermano que vivía conmigo en la residencia. Oye, hermano, ¿por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué todo este tiempo no me contaste sobre este hecho? Entonces este hermano me dijo, te compartí sobre esta noticia reiteradas veces durante los 3 años. Desde ese momento, comencé a buscar con más profundidad en los libros de historia. Si bien al leer las historias de Israel hasta las de Roma, estos hechos no paraban de sorprenderme, había una cosa que no lograba comprender. Si bien todos los hechos estaban confirmados y eran reales, no podía creer en Jesús. Me sentí muy fastidiado al ver que no podía creer aún habiendo estudiado y examinado sobre todos estos hechos durante 6 meses. Y luego de unos días, las dudas que tenía comenzaron a crecer. Por más que hacía todo lo posible para poder creer, mi incredulidad seguía persistiendo, y por más que leía los libros de historia, no podía creer. Así con un corazón cansado pasé tiempo en mi habitación, y vi que la Biblia estaba frente a mis ojos. Al tener este corazón cansado, comencé a leer la Biblia sin pensar en nada, y de golpe me encontré con un versículo que me sorprendió. En Romanos dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Sentí que alguien me golpeó la cabeza. Todo este tiempo había pensado que la fe venía cuando uno comprendía desde la lógica. Sin embargo, la Biblia dice que la fe solo viene por la palabra de Cristo. Así que dejé de leer los libros de historia y empecé a leer la Biblia. Me parecía muy chocante ver que en los libros de historia se registraba que Jesús era un personaje que había existido en la realidad. Y en Juan, Jesús había dicho, yo y el Padre somos uno. Antes que Abraham naciera, yo soy. Al escuchar todas esas palabras, pude ver que él estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy Dios. Aquel Jesús que había existido en la historia estaba diciendo que él mismo era Dios. Por eso, Jesús había sido crucificado en la cruz por haber dicho que él era Dios. Mientras más leía los libros de Juan y Hebreos, pude darme cuenta de que Jesús no era una criatura más baja que Dios, como había aprendido de los testigos de Jehová. Esta verdad estaba registrada en cada epístola, y hasta el libro de Apocalipsis estaba registrado que Jesús era Dios. Además, en Isaías 9 estaba escrito que Jesús era el Dios poderoso. Antes, cuando era testigo de Jehová, no estaba seguro si el camino que estaba yendo era el correcto, pero leyendo la Biblia, pude encontrar que lo que estaba aprendiendo siendo testigo de Jehová no estaba correcto. Además, me sorprendió mucho ver cómo en Primera de Corintios decía que él había aparecido delante de más de 500 personas para confirmar que él había resucitado y era el Dios todopoderoso que había sido profetizado. Realmente, el Dios que había creado este mundo había venido a esta tierra. En verdad quería estar seguro y tener una fe correcta sabiendo quién era Jesús, y quería encontrar esa respuesta. Así el tiempo comenzó a fluir, hasta que un día el pastor dijo en medio de la prédica, si Jesús no es su dueño, no hay salvación.
Esas palabras incrustaron mi corazón como si estuviese recibiendo flechas. Al llegar a casa, comencé a buscar en la Biblia para ver qué decía, pero realmente decía que Él era el Señor. Muchas partes de la Biblia decían que Él era el Señor. Pero lo que más me chocó es que por más que había estudiado la Biblia durante 7 a 8 años, nunca había pensado sobre el señorío de Jesús. Ah, es esto. Si el Espíritu Santo no me lo muestra, no puedo confesar que Jesús es Señor. Pude darme cuenta de esta realidad. Yendo a la iglesia desde un principio, no comprendía por qué debía recibir a Jesús en mi vida. Pensaba que era suficiente solo con servir a Dios, pero no entendía por qué debíamos recibirlo en nuestro cuerpo. Y tampoco entendí por qué el Dios Trino quería entrar en el cuerpo de un humano. Pero pude darme cuenta de esto solo por la resurrección de Jesús. Él era el Dios Todopoderoso, y desde un principio, Él era el dueño de mi corazón. Jesús estaba proclamando que Él había resucitado para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Él estaba diciendo que era mi dueño, pero yo viví ignorando esto. Dios había mandado a su Hijo, a alguien que debía ser castigado e ir al infierno. Me había dado una prueba para que pueda creer por medio de la resurrección, pero yo seguía sin creer en Jesús. Solo me salieron lágrimas. Por eso me arrepentí frente al Padre por el pecado de no haber creído en su único Hijo, y lo recibí como el dueño de mi corazón. Amén. La respuesta de todo era como dice en Marcos 1. Debía arrepentirme y creer en el Evangelio. Como Él era mi dueño, toda la palabra que no comprendía se me hizo real. Y pude comprender la palabra que la fe sin obras es muerta. Porque antes veía a las personas que decían creer, pero sus vidas no cambiaban. Porque el conocimiento solo termina en conocimiento, pero la verdadera fe es cuando hay cambios en la vida de la persona. Podía ver que los que eran testigos de la resurrección, los que creían en Él, cambiaban completamente sus vidas, y Jesús era el centro de sus vidas, pero no podía comprender por qué Jesús solo era una porción en mi vida. Y tampoco podía entender por qué mi fe se movía de acuerdo a mis sentimientos, por más que leyera la palabra una y otra vez. La llave que desprendía todos esos problemas era la resurrección de Jesús. Por fin pude comprender por qué las personas de las epístolas o en los folletos evangélicos no decía, Dios te ama, Dios tiene un propósito en tu vida, sino que decían que Jesús había vuelto a vivir. Además, mi vida también comenzó a cambiar. Ahora, en vez de usar traje, salgo a evangelizar con ropa cómoda. Actualmente estoy trabajando en una academia donde me encargo de enseñar el diseño de publicidades. Cada vez que enseño en este lugar, le comparto a mis alumnos que hay una prueba para creer, y que esta prueba es la resurrección, y que Jesús es el Señor. También estoy enseñando en la escuela dominical. Yo había aceptado una fe equivocada desde chico. Por eso quería que los niños crezcan felices por medio del Evangelio, teniendo una relación con Dios. Por eso, les comparto el Evangelio para que puedan tener el Evangelio correcto y no tengan una vida confusa como la mía. Pienso que esta es la misión que me dio el Señor. Esto es algo que descubrí más tarde, pero pude darme cuenta que todo lo que comprendía no provenía de mis esfuerzos o de estudiar o investigar la palabra de Dios. Dios había tenido misericordia de mí y pude conocer la verdadera verdad por medio del encuentro con Jesús resucitado. Me gustaría entregar este Evangelio a todos aquellos que están sedientos de la verdad. Como Dios tuvo misericordia de mí, Él tiene misericordia de todos para entregar este Evangelio. Oro con todo mi corazón para que este Evangelio siga difundiéndose. Muchas gracias.